Entonces, la parte que me tocó a mí exponer hoy es un poco sobre lo que es bueno, ya como tal, si alguien se enferma de COVID-19 en nuestra comunidad, organización en donde estemos, cómo hacer la vigilancia, que aquí lo llamé monitoreo, y también algunos puntos del tratamiento. Y nada más mencionar que me enfoqué aquí en el tratamiento como de medidas generales y también lo que llamaríamos la alópata, y eso no es para hacer de menos la cuestión del tratamiento con plantas medicinales y remedios regionales o del territorio, para nada, al contrario, solo que considero pues que ustedes allá en Puebla y cada quien en su distinta región ya tienen el manejo, pues, de lo que entiendo, ¿no? De las plantas, y creo que no hay mucho más que yo pueda aportar en ese sentido a lo que ya saben, pero claro, si hay comentarios sobre ese punto, podemos verlos, ¿no? Entonces, bien, los objetivos que tengo con lo que voy a compartir es que básicamente después de que termine este rollote, que entendamos lo que son las diferencias entre lo que es un caso de COVID-19 que se pueda tratar todavía de manera segura en casa o comunidad, y un caso que ya presenta datos de gravedad, pues que tiene que llevarse al hospital, o por lo menos ya están considerando llevarlo al hospital. Y algunas, entonces, como diferencias entre el tratamiento alópata, de nuevo, cuando se trata de casos leves o moderados, ya veremos cómo definir eso, y casos severos, ¿no? Entonces, y cómo hacer esa vigilancia de manera de que de manera oportuna nos demos cuenta que alguien se está agravando. Esos son más o menos como lo que quiero lograr, pues. Entonces, em, bueno, entonces yo creo que cuando estamos abordando el apoyo hacia alguien que está con una enfermedad, y COVID-19 no es la excepción, eh, tenemos que entrar a un proceso primero, pues obviamente de conocer la situación de la persona y más o menos en qué estado pues se encuentra, ¿no? Y como parte de eso son muchas preguntas las que tenemos que hacer a la persona, no solo sobre la enfermedad que en ese momento está cursando o los síntomas, sino que tener un panorama general sobre la persona, su salud y sus condiciones. Entonces, seguramente aquí hay más preguntas todavía que faltan, y también, como dijo Mati, pues al final de todo, si tienen comentarios, podemos agregar. Traté de resumir lo que considero es como lo esencial. Entonces, dentro de otros detalles, pues saber la edad de la persona siempre es importante, en el sentido de que no es lo mismo estar al pendiente de un cuadro de COVID en alguien que tiene 70 y tantos años como pues alguien que tiene 30. Como sabemos de esa enfermedad, pues nos puede afectar a todos, pero siempre es bueno tener una idea de la edad, y también de la mano va a saber si esa persona también ha tenido en el pasado o actualmente otras enfermedades. Eso es súper importante porque algunas otras enfermedades pueden hacer más posible que se complique el cuadro de COVID. ¿Qué otras enfermedades? Pues siempre es bueno preguntar sobre todo, ¿no? O sea, si la persona ha tenido diagnósticos en el pasado, si está en tratamiento de alguna cosa, algunas cosas en específico que son buenos preguntar, si padece de diabetes, por ejemplo, de presión alta, de algún problema del pulmón, de los riñones, del hígado, cosas así. Y también saber si toma algún medicamento desde antes de manera regular. Eso, además, para que cuando lleguemos al punto de recomendar algún medicamento para el cuadro de COVID, estemos conscientes si va a provocar alguna interacción negativa con los otros medicamentos, e incluso cuando recomendamos tratamientos naturales, ¿verdad? También saber si tiene alguna alergia. Esos son como preguntas muy generales que son importantes hacer.
y también agregado a eso, cosas que luego no nos preguntan cuando vamos a la clínica o al hospital, lamentablemente, es más sobre la situación de vida de la persona. Eso va también, yo creo que influir mucho en cómo les vamos a dar las recomendaciones, ¿no? De cómo cuidarse, por ejemplo, saber más o menos tener una idea de su situación económica, la red de apoyo que tengas muy importante al momento de decidir si todavía puede recibir cuidados en casa o si requiere de apoyo en un hospital, por ejemplo, las actividades a las cuales se dedica, si tiene la posibilidad de descansar en días de enfermedad y también para poder recomendarle a esa persona que quizás las actividades que está realizando pueden poner en peligro a otras personas en cuanto al contagio. Entonces, todo ese tipo de preguntas yo creo que son muy, muy, muy importantes. Y lo bonito, por ejemplo, yo creo de cuidar la salud en comunidad es que frecuentemente tenemos una mayor relación, más cercana con las personas o la podemos construir, nos da el tiempo y la posibilidad de hacerlo, entonces debemos de aprovechar esa oportunidad. Ahora sí, ya llegando a las preguntas más específicas al cuadro de COVID, uno, saber obviamente qué síntomas ha tenido. Entonces, seguramente los compas ahí en Puebla en su proceso de formación como promotores van a ver de qué son síntomas. Aquí podemos entenderlos como las molestias que la persona ha tenido, si tos, si gripa, si fiebre, dolor de cuerpo. Algunos de esos síntomas les vamos a tener que poner más atención en el sentido de que nos pueden alertar a una situación más delicada. ¿Cuáles pueden ser? Pues que tenga una fiebre que está constante, ¿no? Y desde días, si tiene cansancio muy fuerte y en particular poner mucha atención a cuando nos dicen la gente que tiene dificultad para respirar. Eso también lo vamos a complementar luego con lo que observamos cuando estamos mirando a la persona. También es muy importante saber cuándo empezó todo. Eso por dos motivos. Uno es porque, bueno, con los nuevos variantes hay que ver, pero en lo que hemos observado en estos años que ya vamos lidiando con COVID, es que las personas tienden a ya sea a agravarse más en general, siempre hay excepciones, pero a agravarse más o quizás estabilizarse y mejorar alrededor en general de los 7 a 10 días de haber empezado el cuadro, eso en personas que sí tienen síntomas. Entonces, saber en qué momento están de su enfermedad nos puede ayudar a anticipar. Si, por ejemplo, para el quinto día de la enfermedad la persona ya está teniendo muchos síntomas, ya tiene dificultad para respirar o cuestiones de la oxigenación, nos alerta a una situación que puede ser más grave. ¿Ok? También es muy importante saber cuántos días en el sentido del contagio. Entonces, así podemos aconsejar a la persona si todavía está dentro del periodo que puede contagiar a otras personas o si ya está de manera segura fuera de ese periodo. También saber preguntarle a la persona o su familiar, o acompañante, si los síntomas, las molestias que tienen se van haciendo más fuertes o si está ya presentando mejoría. Claro que COVID ha sido como una enfermedad muy traicionera en el sentido de que hay personas que se van estabilizando y de pronto tiene una complicación inesperada, pero en general es bueno saber cómo es la tendencia. Otra pregunta que haría es si cuentan o no con la vacuna. Eso sin el afán de hacer un juicio a nadie. Entendemos que hay muchas personas que todavía se resisten a vacunar o creen que pues no es en su mejor interés hacerlo, pero sí es bueno tener la información en el sentido de que lo que sí hemos observado, según los datos, las estadísticas, ahora nos podrá decir más sobre eso, es que en por lo menos esta última ola que se ha presentado desde las vacunaciones, en general, que las personas que se han puesto más graves, en general, son personas que no están vacunadas.
por lo menos están ocupando más espacios en los hospitales ahorita con esta nueva ola. Eso nos puede dar una idea del potencial de ponerse más graves, ¿no? Entonces son algunas de las preguntas, como digo, seguramente faltan otras, pero son las que no se nos deben de pasar. Y de ahí, además de las preguntas, claro, vamos a hacer una revisión. ¿Y qué es lo que debemos observar en la revisión? De nuevo, algunas cosas en general que son importantes. Aquí puse que hay que revisar los signos vitales que incluyen el latido, la presión, la frecuencia respiratoria, la oxigenación. En este taller no nos da tiempo para entrar como tal a la técnica de eso, pero sin duda ustedes allá lo van a practicar y cuando nos veamos para lo de primeros auxilios en persona lo vamos a hacer. Pero en cualquier, yo creo que en enfermedad que puede ya derivar a algo más delicado, algo que hacemos, por ejemplo, en los servicios de urgencias y todo eso, es que desde una vez empezamos a revisar los signos vitales, incluso en paralelo en lo que estamos hablando con la persona. Si son dos personas, por ejemplo, dos promotores visitando a la persona, igual una persona puede empezar con eso en lo que la otra persona está hablando con la persona enferma. ¿Por qué es importante esto? Pues se pueden imaginar una situación donde quizás ya llevan 20 minutos o 30 minutos hablando, entrevistando a la persona y en eso no se dieron cuenta que su pulso quizás está en 130 o 140, o sea, muy acelerado o su presión está baja y son cosas con las que no debemos perder tiempo, ¿no? Entonces es muy bueno revisar los signos vitales desde el principio para darnos una idea de qué tan delicada está la situación. Además de eso, pues siempre apreciar cómo está el aspecto general de la persona, si se ve muy fatigada, si le está costando respirar, son cosas que podemos observar muchas veces desde un primer momento. Cómo está la respiración, si es como con mucha fuerza, muy esforzada, con dificultad, o si está respirando tranquilamente, si logra hablar un buen rato sin quedarse sin aire, por ejemplo. Y además, bueno, eso ya sería una situación mucho más grave. Cuando el oxígeno baja mucho, pueden a veces presentar un color como oscuro, un poco azul en lo que son los labios, las puntas de los dedos, pero eso, como digo, pues ya sería como una situación mucho más grave, ¿no? También cómo está su estado neurológico, con eso a lo que me refiero es cuando las personas ya tienen una enfermedad que se le está poniendo una situación más delicada, frecuentemente se puede acompañar más en gente de edad avanzada, se puede acompañar de una tendencia de quedarse dormidos, que no tengan mucha energía, pues, ¿no? Entonces eso también a veces puede llevar a que estén confundidos, no puedan como contestar nuestras preguntas de la mejor manera o contestan tantito y se quedan dormidos o simplemente están confundidos y todo eso es muy importante ponerle atención. Si se trata de un abuelito, una abuelita y no estamos seguros si de por sí quizás tienen como esos cambios en su forma de pensar, de responder, pues siempre podemos preguntarle a su familiar acompañante si eso es lo normal para esta persona o si es distinto y desde cuánto tiempo, ¿no? Entonces eso nos alerta también a una situación más delicada. Y finalmente también es muy importante ver si están bien hidratados, o si hay datos de que la boca, los labios, la lengua están muy secos. Ustedes allá podrán practicar con el apoyo, por ejemplo, de Joshua, de otras personas, checar si los pulsos están fuertes o si ya están muy débiles, si hay otros datos de que les está faltando hidratación, digamos, en su cuerpo, ¿no? Todo eso nos va a dar una idea general de cómo está esa persona en cuanto a un cuadro más leve o más delicado. Y lo importante aquí es que estos pasos de la revisión, de la observación, los signos vitales y demás, no se hagan solo una vez. Cuando estamos realizando la vigilancia de alguien o su monitoreo, es importante repetir estos pasos de manera regular, ¿no? Entonces, a eso es lo que referimos con el proceso de vigilancia,
porque muchas enfermedades y más enfermedades como COVID que pueden ir cambiando de un momento a otro, de unas horas para otras, más en personas que ya identificamos como un poco más delicadas, pueden cambiar rápidamente y tenemos que captar ese cambio de manera oportuna. Entonces, pues sí, ahora sí que si las personas que están cuidando de esa persona enferma son promotores, se trata de estarlos visitando de manera frecuente o capacitar también a sus familiares para que puedan poner atención a ciertas cuestiones y avisarles, ¿no? Y el otro punto súper importante es que ustedes cuando hagan esto de entrevistar, de revisar, siempre, siempre, siempre deben de protegerse, dado que es una enfermedad infecciosa que se reparte principalmente por la respiración. Entonces, tener quizás la medida más importante de todo es tener un cubrebocas, pero un cubrebocas adecuado. En este caso, ya para vigilar personas de cerca que están ya con la enfermedad o la probable enfermedad, no es suficiente usar, por ejemplo, un cubrebocas de tela. Sí tiene que ser un cubrebocas idealmente tipo N95 o si tienen de los KN95 que Mati ahí les podrá enseñar las diferencias, pueden incluso usar un doble cubrebocas pues para protegerse de la mejor manera. Lo otro es pues el lavado de manos frecuente y pues bueno, como una tercera medida, obviamente cuando salen de ese lugar donde están con esa persona, pues el cambio de ropa, ¿no? Y cosas así, pero quizás lo más importante sería el cubrebocas. Bien, teniendo toda esa información que juntamos desde la entrevista a la revisión física, vamos ahora sí conjuntar esa información y decidir si es un caso asintomático, no hay mucho pierde ahí. Asintomático literal quiere decir que no tienen ningún síntoma. O sea, si ya tienen tos o un poco de gripa, no podemos decir que es un caso asintomático porque por definición pues ya tienen molestias, ya tienen síntomas, ¿no? Asintomático realmente son esas personas que ni siquiera nos damos cuenta que nos dio COVID. El, el problema aquí es que hay que siempre tomar en cuenta que aunque alguien sea asintomático, puede estar repartiendo el virus a otras personas. Es un reto, o sea, justo la dificultad con COVID es que en los casos asintomáticos, pues la persona, como no tiene molestias, puede ser que no se dé cuenta. Entonces ahí seguramente hablaron en las cuestiones de prevención con Víctor, que si tuvieron un contacto cercano, pues es mejor suponer que pueden estar infectados. Entonces, no nos vamos a enfocar en los casos asintomáticos ahorita. Las demás personas que se infectan, que tienen un cuadro de COVID, vamos a buscar dividirlos en dos grupos para nuestros fines de trabajo en comunidad. Un grupo va a ser los casos leves y lo que llamamos moderados, o sea, que quedan entre leves y graves, y el otro grupo va a ser los casos graves. ¿Qué va a marcar la diferencia aquí? Pues varias cosas en conjunto, pero lo que les diría es que lo más importante, el factor más importante para dividir esos dos grupos va a ser la cuestión de la respiración y cómo tienen su nivel de oxigenación. Entonces, en los casos leves y moderados, bueno, pueden tener síntomas leves, por ejemplo, tos, gripa, dolor de cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, a veces diarrea y cosas así, pero su saturación de oxígeno cuando lo miden con el oxímetro va a ser ya sea normal, es decir, dependiendo de dónde vivan y la altura, pero más o menos de 96, 97% para arriba, o casi normal, es decir, por lo menos de 92% para arriba, ¿no? Y también en sus demás signos vitales no deben de tener mayores alteraciones. Puede ser que cuando tengan fiebre, claro, su pulso se va a acelerar o van a respirar un poco más rápido, pero no deben de tener alteraciones enormes. ¿Sí? Tampoco deben de tener mayores dificultades para respirar. Aquí en este caso, aunque ustedes hayan identificado a alguien como teniendo un caso leve o moderado, sí siempre pongan más atención de todos modos a las personas que tienen una edad más avanzada, por ejemplo, o que tengan otras enfermedades que les pueden complicar en algún momento. De todos modos, esos casos leves y moderados ameritan vigilancia,
pero son casos que sí vamos a poder tratar con mayor seguridad en casa o en comunidad. Del otro lado están las personas que ya van a tener cuadros graves o severos. Aquí lo que va a marcar más que nada, como dije, es como la presencia de dificultad para respirar y una oxigenación cuando checamos con el oxímetro de 90% para abajo. Esos ya los consideramos casos graves. Aquí también pueden tener síntomas más fuertes. Esos cuadros usualmente también tienden a persistir durante más días y la afectación de la respiración aquí es lo que nos debe de preocupar. También se pueden acompañar con ya alteraciones más grandes en los signos vitales, es decir, latidos de, no sé, pues 120, 130 para arriba, a veces que tengan la presión baja, eso ya nos empieza a marcar una situación muy, muy, muy delicada, ¿no? Entonces, empecemos con el grupo de personas que sí vamos a poder tratar con mayor seguridad en casa o en la comunidad, que son los que tienen casos leves o moderados. En el tratamiento de estos casos, pues hay todo un grupo de cuidados generales. Entonces, claro, evidentemente el reposo, una adecuada alimentación, hidratación, el uso de tés, de plantas medicinales que, como digo, van a ser, digamos, dependiendo de donde vivimos, las posturas durante el descanso, que como digo, allá seguramente con Joshua, con Mati podrán revisar esto, cuáles son las posturas que deben de tener, los ejercicios respiratorios siempre y cuando la persona tenga la energía de hacerlos, el apoyo emocional y mental, la atención a las otras enfermedades de la persona y la vigilancia con todas las cosas que tenemos que observar que ya se mencionaron. Entonces, eso serían las medidas en general. En cuanto a medicamentos alópatas, para estos casos es donde quiero como hacer mucha énfasis. Realmente no hay una necesidad de muchos medicamentos. No se ha demostrado y ahorita pues digamos estamos hablando de 3 años prácticamente de experiencia con COVID a nivel mundial. Realmente no hay ningún medicamento sugerido de acuerdo a lo que hemos visto que ayuda, no ayuda o puede causar daño para los casos leves y moderados, es decir, cuando la saturación de oxígeno está todavía dentro de un rango aceptable o casi normal. Entonces, en estos casos, lo único que recomendamos, si es que sea necesario, son medicamentos para ayudar con fiebre, inflamación, dolor de cuerpo. ¿Cuáles son? Pues yo creo que la opción más noble es el paracetamol y sé que, bueno, siempre salen los memes de que aquí, por lo menos en México, todos los médicos solo recetamos paracetamol, pero de verdad que para cuestiones de fiebre, inflamación, es de los medicamentos más nobles. No quiere decir que no pueda tener sus efectos secundarios, pero tiende a ser más noble en el sentido de que menos casos de gastritis, menos efecto en personas que tienen problemas del riñón y todo eso, ¿no? Entonces, en cuanto al paracetamol, ahí están las dosis. En los adultos, aquí lo más común es que vengan de 500 miligramos, por lo menos las presentaciones más baratas. Entonces, podemos dar 500 gramos a 2 tabletas de 500 gramos, o sea, 1 gramo, máximo cada 6 horas. Eso es la dosis máxima. Y como digo, no es necesario que lo estén tomando constantemente. Realmente es una cosa que llamamos como por razones necesarias, ¿no? Entonces, si tienen fiebre o dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cosas así, lo pueden tomar, pero tampoco es de que lo tengan que estar tomando constantemente. Y para niños, claro, sabemos que los medicamentos siempre se tienen que medir la dosis por peso. Entonces, aquí yo les diría que ni traten de memorizar las dosis, siempre es mejor y más seguro que en el momento lo busquen o consulten con alguien para recordar las dosis, ¿no? O sea, por decirles, yo no trato niños frecuentemente, entonces es muy difícil que yo me acuerde de las dosis, entonces para no cometer un error, mejor prefiero checar en internet o consultar con alguien para ver las dosis para los niños, porque no los trato frecuentemente. Y la otra opción es, por ejemplo, ibuprofeno. Sí podemos usar antiinflamatorios.
A veces también complementamos entre paracetamol y ibuprofeno para personas que tienen fiebres realmente elevadas que no están respondiendo solo a un medicamento. Entonces no hay ningún problema que estén alternando entre esos medicamentos porque son de diferentes clases de medicamentos y funcionan de forma diferente. Entonces, de nuevo, en los adultos, la presentación de ibuprofeno puede variar, pero pueden tomar de manera segura de 400 a 600 miligramos cada 8 horas como gran máximo. Y con los antiinflamatorios como ibuprofeno hay que tener cuidado en personas que sufren, por ejemplo, de gastritis o tienen ya enfermedad renal, están en diálisis y así. Ahí yo creo que siempre es mejor consultar con alguien para ver si el medicamento es seguro. Realmente son las únicas cosas que debemos dar, más allá, digo, como los tratamientos, remedios naturales en los casos leves y moderados. Yo sé que en la Ciudad de México durante toda la primera ola estuvieron mandando kits de medicamentos con ivermectina y así, y ahora resulta pues que salen estudios diciendo que fue como no solo que no ayuda, pero pues fue un gasto enorme y necesario de parte del gobierno, pero es información que ya sabíamos desde el año pasado. Entonces, si tienen dudas sobre eso, seguramente más a rato podemos checar. Ahora, en los casos graves es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Lamentablemente en México, yo creo que como en otros países del sur, sabemos que la situación de los hospitales ha sido abismal, terrible en cuanto a acceso, también dependiendo de dónde uno vive. Entonces, no siempre ha sido fácil recomendar a la gente, pues lleven a su familiar al hospital. Sé que aquí habemos personas en la escuela que tuvimos que cuidar a nuestros parientes en casa, aunque tenían casos severos, pero también diría que hay que tener como muchas precauciones al momento de tomar esa decisión. Entonces, aquí traté de juntar una lista de preguntas que serían muy importantes hacerse y más que nada hacer tanto a la persona enferma como a su familia, más que nada para decidir si es factible incluso tratar de cuidar a una persona con un cuadro grave en casa. Algunas de esas preguntas yo creo que es en general, obviamente, cómo está la saturación de oxígeno y el estado general de la persona. Todavía si hay un nivel de oxigenación entre, yo diría quizás 85 para arriba, 82, si acaso 80% para arriba, eso sin el uso de oxígeno extra o suplementario. Quizás haya chance, sí, de conseguirle oxígeno y empezar el tratamiento en casa, pero si ya estamos hablando de una saturación de oxígeno debajo de 80%, debajo de 75%, pero además que está acompañado de cambios muy drásticos en los signos vitales o la persona está ya muy somnolienta, es decir, que casi no reacciona, no está logrando comer, hidratarse así, eso ya no es una situación que deberíamos estar tratando en casa a menos que haya un médico, una enfermera de tiempo completo que puede estar ahí, ¿no? Entonces, definitivamente en esas situaciones ni pensarle y llevar a la persona a atención en un lugar donde tienen esa infraestructura. Lo otro que hay que considerar, aunque la persona esté en condiciones todavía de estar en casa, es si hay acceso a oxígeno cerca de donde viven y si se pueden cubrir sus costos, porque puede resultar bastante costoso la renta de los tanques, el llenado y todo eso, ¿no? Si hay manera de conseguir los medicamentos que se van a recomendar, que no son muchos, pero aún así pueden llegar a ser bastante caros, cubrir los costos, pero también si hay alguien que puede aplicarlos en caso de los medicamentos, por ejemplo, intramusculares, ¿no? Porque no siempre hay alguien con ese conocimiento. También, si hay gente de buen estado de salud en la casa de esa persona para formar un equipo de cuidados adecuados, a tomar en cuenta que esta enfermedad va a durar días y los cuidados son bastante intensivos, en que una persona prácticamente tiene que estar ahí constantemente con la persona para justo darse cuenta si se está poniendo peor, para ayudar con el oxígeno, tiene que haber alguien entonces que esté relevando, ayudando a cocinar. Son muchas partes pues de los cuidados y no es una cuestión de 1, 2 o 3 días, puede ser incluso 10 días, 2 semanas que tengan que estar en ese
en ese paso pues un poco intensivo, ¿no? De los cuidados. También si hay manera de tener el apoyo y supervisión de una médica o un médico, aunque sea a distancia, que les esté guiando, pero va a tener que ser alguien que prácticamente constantemente les puede estar dando retroalimentación y checando pues si la persona todavía está en condiciones adecuadas. Y también preguntarse si en caso de empeorar más, porque a veces esos cambios pueden ser muy repentinos, si hay manera de llevar urgentemente a la persona a un hospital. Yo diría, en mi opinión o experiencia, que si no se pueden cubrir una o algunas de esas necesidades, entonces es mejor, ahora sí que arriesgarse y llevar a su ser querido a un hospital, pues a pesar de todos los problemas que hay, ¿no? Porque si no, no estaríamos haciendo las cosas de manera responsable y pues siempre hay que reconocer nuestras limitaciones para no causar más daño a la persona de lo que de por sí pues está padeciendo, ¿no? Entonces, en dado caso, si identificamos el caso de alguien que todavía aún con una oxigenación un poco baja se puede tratar en casa porque si logramos conseguir el oxígeno, todos los demás apoyos de manera rápida en los casos graves, los cuidados generales no cambian, ¿no? O sea, lo que sí probablemente es ¿cómo diré? La repetición del monitoreo va a ser más frecuente, todo va a ser un poco más intensivo, pero lo mismo, ¿no? El reposo, las posturas, nada más que todo lo vamos a tener que hacer con más intensidad y cuidado. Y ahora sí, para nada más mencionar en general el tratamiento alópata, porque eso sí, en esos casos yo creo que tiene que ser forzosamente que el tratamiento sea recomendado por alguien y eso siempre me causa dilema también porque yo sé que muchos médicos están recetando cosas que no deberían de estar recetando y las personas lamentablemente salen con recetas de 10, a veces 12 medicamentos, pero lo que sí hemos visto que sí ayuda por lo menos es definitivamente el uso de oxígeno, no se puede negar, es quizás la piedra clave de todo esto. Y además el uso de esteroide sí se ha demostrado, pero solamente en personas que tienen ya necesidad de uso de oxígeno suplementario. No se debe de usar en personas que tienen oxigenación todavía dentro de rango aceptable. En algunos casos hay que decidir caso por caso, anticoagulantes que pueden ser tomados o inyectados. Eso es para la prevención de coágulos de sangre, que hemos visto que es una complicación en los casos más graves de COVID. Y en algunos casos, de acuerdo a un estudio que salió hace meses, el uso de lo que es esteroide inhalado, pero igual no es para todos, ¿no? Y claro, para el fiebre, dolor, otra vez pueden ser las mismas opciones de paracetamol y ibuprofeno. Agregado a esto es todavía más complejo, claro, cuando la persona de por sí tiene diabetes o presión alta, porque tenemos que hacer ajustes muchas veces en su tratamiento de base. Por eso digo que es bastante complejo y en esos casos no, creo que lo prudente siempre va a ser pedir apoyo de alguien que puede supervisar el tratamiento y hacer los ajustes necesarios. Entonces, eso sería a grandes rasgos el tratamiento. Ya para terminar, ¿a qué ponerle atención específica o especial durante la vigilancia? Eso lo pongo aquí para que ustedes sepan allá en sus prácticas, qué habilidades está practicando específicas a COVID. Saber usar un oxímetro es fundamental. Entonces, como digo, hoy no nos da tiempo para entrar a los detalles. Si gustan, en otro momento lo podemos ver, pero yo creo que tienen gente ahí que sabe bien todo eso. Entonces, tengan, yo creo que una práctica de cómo usar el oxímetro y no solo cómo usarlo, pero cómo darse cuenta si está fallando el equipo o cuáles son algunos errores al momento de usarlo que pueden hacer que haya errores en la lectura, ¿no? Y también cómo interpretar qué es una saturación de oxígeno normal, qué es ya fuera de normal. Lo mismo con los demás signos vitales, la presión, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura.
cuáles son sus rangos normales, irse familiarizando con las posibles alteraciones y por qué se producen. Como digo, cuando nos veamos más al rato este mes para el taller de primeros auxilios, vamos a tener un apartado donde vamos a practicar además todo esto, ir conociendo los patrones de respiración, que cómo se ve una respiración normal, cómo darse cuenta cuando alguien ya está respirando con mayor esfuerzo, cómo también darse cuenta del estado mental de la persona, a qué cosas debemos de poner atención. De lo que tengo entendido es que ustedes ya están manejando el uso de glucómetros. Eso es súper importante si viven en una región donde hay mucha diabetes y además las personas se están enfermando de COVID, porque durante las enfermedades infecciosas la glucosa se puede disparar mucho, y más si están usando ciertos tratamientos. Lo mismo con la hipertensión, saber cómo vigilar la presión, y también saber reconocer las tendencias, cómo podemos reconocer que alguien está mejorando poco a poco, o si ya desde días está como más o menos igual, que llamamos en meseta, o de plano si está empeorando, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo les puedo comentar para lo que me tocaba exponer.